supervisión en endocrinología sobre diabetes mellitus tipo 2. Hoy día tenemos la tercera conferencia a cargo del doctor Luis Arabia Huarca, cuyo tema trata y estado de hipervisión en endocrinología. El doctor Luis Arabia Huarca es médico internista del Hospital Regional de Ica, es miembro de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, es miembro de la Sociedad Americana de Endocrinólogos Clínicos, tiene una maestría en salud pública y es docente de la Universidad Privada San Juan Bautista y docente también de esta primera casa de estudios, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, el cual hoy día nos va a ilustrar con el tema que ya mencioné. Está presente nuestro decano, el doctor Luis Felipe Muñanta. Antes de iniciar la conferencia, quisiera dar el uso de la palabra para la inauguración, para el uso de la palabra al decano del Colegio Noveno, Consejo Regional Noveno, el doctor Luis Felipe Muñanta. Buenas noches. Buenas noches, doctora Liliana Choque. Muchas gracias por la presentación. Doctor Luis Arabia, recibe usted mis saludos. A usted y a todo el equipo que ha hecho posible este curso nacional de actualización en endocrinología en cuanto a lo que es diabetes tipo 2, ¿no? Igualmente, felicitar al Comité de Educación Médica Continua y al CICSERE, que son parte importante de la gestión del Colegio Médico, en este caso el Consejo Regional Noveno, ya que uno de los fines importantes y supremos del Colegio Médico es la educación médica, que todos y cada uno de ustedes esté debidamente certificado y de manera cumplir sus competencias en forma adecuada, ¿no? Nuevamente agradecer a la doctora Liliana, al doctor Luis, al doctor William Lapa también, al doctor Mío y a todos los que participaron como moderadores, expositores y organizadores en este curso virtual de actualización en diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Bueno, ya se están conectando cada vez más participantes y ya debido al tiempo, yo creo que deberíamos empezar. Nuevamente agradecer de parte de toda la Junta Directiva y felicitarlos por esta actividad importante y estén seguros que van a seguir las actividades con el apoyo de los diversos comités, tanto de educación medio continua, investigación y todos los demás comités que van a participar en las actividades académicas, ¿no? Doctor Sarabia, le cedo el paso para que pueda empezar en este momento ya la actividad académica de esta noche. Muchas gracias, doctora Choque. Muchas gracias, doctor Muñante. Muchas gracias, doctora Choque. Gracias por las palabras a nombre del Comité de Educación Médica Continua y de todo el comité a cargo, de los expositores. Gracias por permitirnos estar acá y brindar los conocimientos que podamos tener. Vamos a iniciar esta ponencia el día de hoy. Voy a compartir. ¿Se logra ver mi pantalla? Sí, doctor. Listo. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta tercera sesión. El tercer tema programado es crisis hiperglicémicas. Es un tema muy importante que en realidad trae a colación porque muchos de los pacientes que vemos en el área cuando llegan al área de emergencia o que presentan complicaciones graves van a presentarse con este cuadro, ¿no?, de crisis hiperglicémica. La crisis hiperglicémica o emergencia hiperglicémica ha sido estudiado mucho en países más desarrollados, ¿no?, Estados Unidos, Europa, pero a nivel nacional no existe mucha evidencia y los estudios son muy pocos en realidad. Pero vamos a traer a colación algunos datos interesantes. Cuando la diabetes mellitus tipo 2 se descompensa o tiene una forma grave de presentación, el paciente va a acudir a la emergencia, ¿no? Y una forma de presentación de esta son las crisis hiperglicémicas. La crisis hiperglicémica es la forma más grave o severa de presentación de la diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 y tiene una alta mortalidad en los pacientes, ¿no? La forma de presentación de la crisis hiperglicémica es de dos maneras. Discúlpenme. Se va a presentar de dos maneras. Se puede presentar en forma de cetoacidosis diabética o en forma de estado hiperglicémico hiperosmolar. Un ratito, discúlpenme. Pantalla, doctor. Opciones de puntero.
Ya, listo. Ok, gracias. Entonces, la cetoacidosis diabética y el estado hiperglicémico hiperosmolar son las dos formas de presentación de las crisis hiperglicémicas. La cetoacidosis diabética es más frecuente en la diabetes mellitus tipo 1 y el estado hiperglicémico hiperosmolar es más frecuente en la diabetes tipo 2. Dice, ambas son las emergencias hiperglicémicas más graves y potencialmente mortales en pacientes con diabetes. Aunque la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar a menudo se analizan como entidades separadas, muchas veces van a presentar puntos en común a lo largo de su evolución y la presentación de emergencia. Tanto la cetoacidosis diabética como el estado hiperglicémico hiperosmolar pueden ocurrir en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿no? Hemos visto pacientes con cetoacidosis diabética en pacientes con diabetes tipo 2 y hemos visto también estado hiperglicémico hiperosmolar en pacientes jóvenes, ¿no? Pacientes jóvenes o adultos jóvenes. Entonces, antes se decía mucho que la cetoacidosis diabética era más frecuente o característica de la diabetes tipo 1, pero se ha visto que eso está variando un poco. Y se decía que el estado hiperosmolar era solo de adultos, ¿no? Pero eso se ha visto que ha ido variando con los años. Sin embargo, la cetoacidosis diabética es más común en personas jóvenes que tienen diabetes tipo 1 y el estado hiperosmolar es más frecuente en los pacientes con diabetes tipo 2 que son adultos mayores o ancianos, ¿no? En muchos pacientes también puede coexistir las características de los dos trastornos, o sea, pueden venir a la emergencia o presentarse a una evaluación médica presentando los dos trastornos. Estos son conocidos como trastornos mixtos o estados mixtos, donde vamos a encontrar cetoacidosis y estado hiperosmolar. La frecuencia de la cetoacidosis ha aumentado un 30% durante la última década, ¿no? Con más de 140.000 ingresos hospitalarios al año en los Estados Unidos. La tasa de ingreso hospitalario por estado hiperglicémico es mucho menor que la cetoacidosis, llegando a representar solo el 1% de todos los ingresos por diabetes en Estados Unidos. Ambos trastornos, la cetoacidosis y el estado hiperosmolar, se van a caracterizar por una insulinopenia. Pero en una cetoacidosis diabética la insulinopenia va a ser severa o total, se podría decir, y en un estado hiperosmolar la insulinopenia es más leve o no es tan total como se diría. Y se va a asociar a cuadros de hiperglicemias graves. El diagnóstico y tratamiento temprano es fundamental para mejorar el resultado o el pronóstico de vida o la mejoría de los pacientes. En este gráfico podemos ver cómo ha sido la incidencia. Esta es una literatura de Estados Unidos donde se ve cómo han aumentado los casos desde la década de los 80 hasta el 2003 en Estados Unidos, ¿no? Los casos de cetoacidosis han ido aumentando de forma progresiva. A pesar que se tiene un mayor conocimiento sobre la diabetes, existen mayores armas para poder controlar o llegar a los objetivos, se ve que la incidencia está aumentando. Pero lo que se ha visto es que la mortalidad, a diferencia, ha ido disminuyendo. Desde la década de los 80 había una mortalidad de 30 casos por cada 100.000 personas con diabetes, y esto ha ido bajando en forma progresiva hasta el año 2001, tanto ajustado en forma cruda como ajustado por edad. Entonces, esto se debe generalmente a que se han implementado guías clínicas y protocolos estandarizados para manejo de estas dos patologías que vamos a tratar. Aquí podemos ver cómo la cetoacidosis también no solamente ha aumentado de forma global su incidencia, sino también a nivel hospitalario. De la década del año 88 hasta el año 2009 se ve un aumento progresivo de esta incidencia de cetoacidosis, pero también a nivel hospitalario se ve que esta incidencia de mortalidad ha ido bajando de forma progresiva. No mucha, pero ha bajado. De 3.189 fallecimientos en el año 88 ha bajado a 2.417 para el año 2009. Esto es un estudio publicado en Estados Unidos. Buenas noches. Disculpen. Tenemos también que aunque la cetoacidosis ocurre con mayor frecuencia en pacientes con diabetes tipo 1 autoinmune, el número acumulado de casos de cetoacidosis informado en pacientes con diabetes tipo 2 también actualmente representa 1/3 de los casos. Antes se decía solo cetoacidosis en diabetes tipo 1, pero se ha visto que la cetoacidosis diabética también se puede presentar en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Aquellos pacientes que debutan recién con una diabetes tipo 2 pueden debutar presentando una cetoacidosis diabética. Se ha visto que la diabetes tipo 2 también tiene una mayor prevalencia actualmente en niños, en jóvenes y en adultos jóvenes. Entonces también se está viendo casos de cetoacidosis diabética en jóvenes y adultos jóvenes, pero que no son diabéticos tipo 1, sino diabéticos tipo 2. Un análisis en el registro prospectivo de diabetes en Alemania que incluyó 31.330 pacientes
informó una tasa de admisión de cetoacidosis de 4.81 casos por 100 años paciente. Las personas con el riesgo más alto de presentar cetoacidosis fueron aquellos pacientes que tenían una hemoglobina glicosilada alta, o sea, glicosilada mayor de 10 o de 12, aquellos pacientes que tenían un tiempo de enfermedad mayor, o sea, prolongada de 5, más de 5 o 10 años de enfermedad, si eran adolescentes o si eran de sexo femenino, ellos eran los que tenían mayor riesgo de presentar cetoacidosis diabética. El estado hiperglicémico hiperosmolar generalmente ocurre en pacientes mayores con diabetes tipo 2, sin embargo también se está presentando en adultos jóvenes y en niños. Se han informado tasas de mortalidad similares en países europeos, o sea, a nivel de Europa, Estados Unidos, la mortalidad ha variado, no ha variado mucho, se ha mantenido o ha ido disminuyendo progresivamente, pero la mortalidad es mucho mayor o mucho más alta en países en vías de desarrollo, puede ser Sudamérica, Perú, o como se ha reportado en la África subsahariana o Indonesia, donde la mortalidad por esta puede llegar a ser más de 10%. El estado hiperglicémico hiperosmolar ocurre más comúnmente en pacientes mayores con diabetes tipo 2, con una enfermedad intercurrente como alguna infección, cirugía o evento isquémico. O sea, el estado hiperglicémico hiperosmolar se asocia más a la desencadenamiento por alguna patología asociada o una infección asociada, ¿no? Y en ellos es más frecuente que se presente y tiene una tasa de mortalidad mucho más alta que la cetoacidosis. Se habla que el estado hiperosmolar puede tener una mortalidad de 5 al 16%, siendo 10 veces más que en los pacientes con cetoacidosis diabética, donde su mortalidad puede ser de 1 o 2%. Entonces, la cetoacidosis diabética es más frecuente, tiene una mayor prevalencia, incidencia, pero la mortalidad es menor en comparación al estado hiperosmolar, que es mucho menos frecuente, pero su mortalidad puede ser 10 veces mayor que la cetoacidosis diabética y puede llegar entre un 5 a un 16%. Aquí podemos ver en este gráfico cuáles son las causas principales para que se presenten las crisis hiperglicémicas, ¿no? En este es una etiología, un estudio que se hizo para determinar cuáles pueden ser estas causas para que se presenten las crisis hiperglicémicas, cómo se presentan estas de acuerdo a los diferentes países, ¿no? Acá hicieron estudios en Australia, Brasil, Chile, Indonesia, España, Taiwán, Estados Unidos. Y se vio en todos estos países, se ha visto que la principal causa desencadenante o que se presente esta crisis hiperglicémica son las infecciones, ¿no? Las infecciones pueden ir desde un 16 por 14 al 16% en Estados Unidos hasta un 28 o un 47%, por ejemplo, en Siria o en Australia, ¿no? O sea, de cada 10 casos de cetoacidosis, de cada 10 casos, 3 o 4 pueden ser debido a una infección asociada o una infección que la ha desencadenado, como puede ser una infección de tracto urinario, una neumonía adquirida en la comunidad o un proceso infeccioso respiratorio. Entonces, cuando uno ve a un paciente con cetoacidosis de estado hiperosmolar, hay que preguntarnos qué fue lo que desencadenó que se presente esta patología, y a la cabeza está la causa infecciosa. Hay que buscar un foco infeccioso urinario, un foco infeccioso respiratorio, un pie diabético complicado, un proceso infeccioso que esté desencadenando o dando cuadros de hiperglicemia que van a llevar a esto. La segunda causa reportada para la cetoacidosis es el estado hiperosmolar, es la pobre adherencia al tratamiento. ¿Qué significa esto? Que el paciente con diabetes tipo 1, paciente que requiere insulinoterapia, aquel paciente no se adhiere bien o no usa el tratamiento o lo deja de usar o lo usa en forma a dosis muy bajas o irregular. Y esa es la segunda causa de que se estén presentando las crisis hiperglicémicas, llegando en Estados Unidos hasta ser un 41 a 59%, siendo la primera causa de crisis hiperglicémica allá, y en Brasil siendo casi seguido de la infección, ¿no? También en primer lugar en relación a la infección. Entonces, esta es la segunda causa reportada a nivel mundial. Como tercera causa tenemos el debut de la diabetes, ¿no? O sea, muchas veces lo que hacemos guardia en emergencia y vemos pacientes que nos vienen, preguntamos, señora, ¿tiene antecedente de diabetes o es diabético? No, ¿no? Muchas veces nos refieren, no, mi familiar no tenía diabetes o no tenía ningún aparente signo o síntoma, y vemos que está debutando con una diabetes. Entonces, ese debut se puede presentar como un 17 a 23% en Estados Unidos, en Brasil un 12.2% y en Australia un 5.7%. O sea, si podemos ver, las causas varían dependiendo si es un país desarrollado o en vías de desarrollo, pero siempre las primeras causas son causa infecciosa, pobre adherencia al tratamiento, que no recibe el tratamiento de insulinoterapia adecuada o que sea un debut, ¿no? Y también tenemos otras causas, como pueden ser los eventos cerebrovasculares o cardiovasculares. Aquel paciente diabético que hace un infarto cardíaco, un infarto cerebrovascular,
puede presentar en forma asociada o puede debutar con una crisis hiperglicémica asociada, o que hacen una insuficiencia respiratoria aguda por una neumonía severa, un estrés severo, también pueden presentar como asociación una crisis hiperglicémica. También estamos viendo, hemos visto durante esta pandemia que muchos pacientes venían debutando con cetoacidosis, estado hiperosmolar, y veíamos que le hacemos los estudios, veíamos que tenían insuficiencia respiratoria, distrés respiratorio, y eran pacientes COVID positivos, ¿no? Entonces, siempre hay que plantearnos cuando vemos un estado una crisis hiperglicémica, hay que buscar la causa. Ese paciente ha llegado a esa etapa por algún factor, a la cabeza infecciosa, segundo, pobre adherencia al tratamiento, o que no usa un tratamiento, o que probablemente estaba con tratamiento viral, no respondió, y ese paciente progresó hacia una emergencia hiperglicémica, ¿no? En este cuadrito podemos ver nosotros, podemos ver, Fernando, disculpa, para bajar esto de la pantalla. ¿Cómo dice, doctor? Me sale la barra de compartir, ¿cómo la oculto? Baja su mouse y se va a anular la barra. Ok. Ya, entonces, en este caso, la fisiopatología podemos ver lo siguiente, de la crisis hiperglicémica, ¿no? Básicamente, en la cetoacidosis diabética se dice que hay una deficiencia absoluta o casi total o alta, una deficiencia alta de insulina, ¿no? O sea, existe poca producción o nula producción de insulina. ¿Y esto qué va a desencadenar? Que se produzca un cuadro de hiperglicemia. No haber insulina, la glucosa comienza a aumentar en forma progresiva a nivel sérica, y esta hiperglicemia va a producir glucosuria, ¿no? Pérdida de glucosa a través del riñón y de la orina, y esta glucosuria que va a producir una diuresis osmótica que va a arrastrar líquido y va a hacer que perdamos agua y electrolitos. Esa pérdida de agua y electrolitos nos va a llevar a una deshidratación moderada, severa, y esto también nos puede llevar, en el caso del estado hiperosmolar, a una hiperosmolaridad, aumento de la osmolaridad sérica, o nos puede llevar a una falla renal aguda. El otro mecanismo es que cuando existe un déficit de insulina, aumentan las hormonas contrarreguladoras, ¿no? Al bajar los niveles de insulina, también aumentan las hormonas contrarreguladoras por la injuria o por el factor desencadenante, y estas hormonas contrarreguladoras como el glucagón, las catecolaminas, etcétera, ¿qué es lo que van a producir? Van a producir mayor producción de glucosa. ¿Y cómo lo hacen? Produciendo glucogenólisis o degradación de glucógeno a nivel hepático, o gluconeogénesis, producción de glucosa a través de diferentes sustratos, como pueden ser por la vía de los ácidos grasos o por la vía proteolítica, ¿no? Comienza a degradarse las proteínas y esto hace que haya mayor sustrato y se genere mayor cantidad de glucosa. Al haber una deficiencia de insulina, también, ¿qué es lo que se produce? Se incrementa la lipólisis o la degradación de la grasa, ¿no? A nivel hepático, los lípidos es transformado en ácidos grasos libres, y estos ácidos grasos libres van a producir cuerpos cetónicos, o van a aumentar la cetogénesis. Al aumentar estos cuerpos cetónicos, que va a producirse una acidosis metabólica, y al haber acidosis metabólica comienza a disminuir la reserva alcalina, y esto finalmente ¿a qué va a conllevar? A una cetoacidosis. Entonces, la deficiencia absoluta de insulina nos va a llevar a un cuadro de hiperglicemia, y esto también nos puede llevar a un cuadro de mayor producción de cuerpos cetónicos y la cetoacidosis, que posteriormente hablaremos. En el caso del estado hiperglicémico hiperosmolar se dice que no existe una deficiencia total o absoluta, sino una deficiencia relativa o leve de los niveles de insulina. Y eso protege contra la vía de producción de cuerpos cetónicos, o sea, evita la producción de cuerpos cetónicos, pero no evita el resto de la cascada. ¿Qué cosa? Que lleva a los cuadros de hiperglicemia, glucosuria, pérdida de agua y deshidratación, y aumenta lo que es la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Entonces, esto que va a llevar finalmente a que se pierda gran cantidad de azúcar y de agua, y va a llevar a una osmolaridad aumentada o una hiperosmolaridad. Entonces, cuando existe una deficiencia absoluta, nos va a llevar a una cetoacidosis diabética. Cuando existe una deficiencia relativa o leve o moderada, a un estado hiperglicémico hiperosmolar. Y básicamente en las tres patologías va a haber hiperglicemia, y en el caso de cetoacidosis, una cetoacidosis diabética o una cetoacidosis metabólica. Este es el mismo cuadrito que hemos visto anteriormente, ¿no? Producción de cuerpo cetónico y acidosis metabólica, esto debido a la disminución de la insulina y al exceso de las hormonas contrarreguladoras como glucagón, catecolaminas
cortisol, hormona de crecimiento. Esto que va a producir va a hacer que los triglicéridos se transformen en ácido graso libre, y esto a nivel hepático en cuerpos cetónicos, o producción de cuerpo cetónico, que es la producción de beta hidroxibutirato del acetoacetato. Y esto es importante porque cuando uno quiere hacer el diagnóstico de cetoacidosis diabética, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer un diagnóstico de medio interno a través de los gases arteriales, y vamos a hacer un dosaje de cuerpos cetónicos, sea en orina o en sangre, ¿no? Entonces, por eso es importante estos metabolitos. Al haber una déficit de insulina y exceso de hormonas contrarreguladoras, ¿qué se va a producir? Una gluconeogénesis, producción de glucosa, y una glucogenólisis o degradación de glucógeno. Y todo esto me va a llevar a un cuadro de hiperglicemia, fibrosis osmótica y deshidratación, ¿no? Esa es la fisiopatología típica de estas dos entidades. Avanza un ciclo ¿Y cuál es el cuadro clínico que nosotros tenemos en estos casos, no? El cuadro clínico varía un poco, pero es muy común en ambos. Los signos característicos en estas dos patologías son que va a haber polidixia, poliuria y en algunos casos polifagia, ¿no? En ambos va a haber polidixia y poliuria. La poliuria es por el aumento de la frecuencia y del volumen urinario, esto debido a la glucosuria, ¿no? Que ya hemos hablado. Y esta deshidratación y esta pérdida de agua que va a producir un aumento en la sed, y esto es la polidixia. En ambos podemos ver eso. Pero hay síntomas que pueden diferenciarnos, como por ejemplo son las náuseas, vómitos, dolor abdominal, pérdida de peso que se ve en la cetoacidosis diabética, y en el estado hiperosmolar también se ve una pérdida de peso, pero se ve también una alteración del sensorio, que lo vamos a ver acá en los signos. La cetoacidosis diabética no solamente me va a dar estos síntomas, sino me da signos, que básicamente, ¿cuál es? Baja la temperatura, hipotermia, taquicardia, taquimia y la respiración de Kussmaul. Es aquella respiración que aumenta de frecuencia y en el cual es debido a la acidosis metabólica que está presentando el paciente. ¿Qué más va a haber? El aliento cetónico, ¿no? Ese olor a manzana que dicen algunos. Entonces, esta respiración de Kussmaul no lo vamos a ver en estado hipoglicémico hiperosmolar. ¿Y por qué no lo vemos? Porque aquí en la cetoacidosis básicamente se va a asociar mucho a una acidosis metabólica. En cambio, en el estado hiperosmolar no vemos, o es poco frecuente la acidosis metabólica. Por eso que acá como un signo es frecuente la respiración de Kussmaul y el aliento cetónico. Y también se puede asociar a hilo, ¿no? Muchas veces nos ha pasado que vemos pacientes con cetoacidosis diabética y la principal causa de la molestia puede ser el dolor abdominal, las náuseas y vómitos, y podemos pensar que es un abdomen agudo, un síndrome doloroso abdominal. Cuando hacemos el dosaje de glucosa y los gases arteriales, nos damos cuenta que es un paciente con una cetoacidosis diabética. El estado hiperosmolar se va a caracterizar por una deshidratación más severa, debido a que existen los niveles de glucosa mucho más altos, y esto va a producir una glucosuria y una pérdida de líquidos mayores. Y eso que me va a producir hipotensión, taquicardia y alteración del estado mental. Entonces lo principal en el estado hiperosmolar es esto, la alteración del estado mental. El paciente puede llegar soporoso o coma, ¿no? Entonces hay diferenciaciones clínicas, sí, existen diferenciaciones que nos permiten hacer una diferenciación entre cetoacidosis y estado hiperosmolar. ¿Qué más podemos hacer una diferenciación clínica? Generalmente se dice que la cetoacidosis puede ser de horas o de días, ¿no? Puede ser algo agudo, algo rápido, cuestión de horas. El paciente se puso mal, se descompensó y puede presentar trastorno sensorial. La cetoacidosis más frecuente si el paciente tenía diabetes tipo 1, de hecho, lo más frecuente es la cetoacidosis diabética. Que en diabetes tipo 2, pero también vemos diabetes tipo 2 con cetoacidosis diabética. En el estado hiperosmolar, la presentación es más insidiosa, puede ser de días, el paciente está enfermo varios días, incluso una semana, un poquito más. Entonces, ese paciente, tarde o temprano, lleva una deshidratación moderada, severa, y esto lleva a un trastorno sensorial, ¿no? El paciente generalmente es mayor de edad, a diferencia de la diabetes tipo 1, que es más frecuente en jóvenes. Y es más común en la diabetes tipo 2 el estado hiperosmolar que en la diabetes tipo 1. Y existen diferencias también que nosotros podemos ver, diferencias bioquímicas, ¿no? Diferencias bioquímicas y laboratoriales que nos permiten a nosotros orientarnos, ¿no? Se dice que el estado hiperosmolar, al tener una deshidratación severa, se asocia a glucosas mayores. El criterio diagnóstico de estado hiperosmolar es glucosa mayor de 600, ¿no? Y se hizo un estudio donde se determinó que en promedio los pacientes con estado hiperosmolar llegaban a la emergencia con una glucosa de 930, a diferencia de la cetoacidosis que llevan unos valores 616 en promedio.
¿no? ¿Qué más podemos diferenciar? El pH en un paciente con estado hiperosmolar, generalmente el pH era mayor a 7.3, en la cetoacidosis el pH era menor de 7.3, ¿no? En promedio 7.12. El bicarbonato generalmente es mayor o igual a 18 en el estado hiperosmolar y en la cetoacidosis es menor de 18, 9.4 en este caso. Y aquí viene la diferencia, la osmolaridad generalmente, ustedes saben, la osmolaridad sérica va entre 290 a 300 milmol por kilo el promedio, y en el estado hiperosmolar, para que sea diagnóstico, tiene que ser mayor de 320, acá encontraron un promedio de 380, y en cetoacidosis también encontraron algunos casos asociados. ¿Qué más podemos ver? El glucagón está elevado en las dos patologías, ¿no? Porque aumentan las hormonas contrarreguladoras, el cortisol también está aumentado, entonces existen cambios que podemos ir viendo no solamente clínicamente, sino laboratorialmente y por gases arteriales que nos permiten hacer una diferenciación entre una cetoacidosis diabética y un estado hiperosmolar. Y este es un gráfico muy importante, muy interesante, en el cual me permite a mí relacionar lo que es la osmolaridad sérica con el trastorno sensorial. ¿Qué se sabe? Que mientras el paciente tenga una osmolaridad menor de 300, va a estar alerta. Pero a medida que aumenta la osmolaridad, como ustedes ven acá, a medida que aumenta la osmolaridad, el paciente va a entrar en somnolencia, sopor o en coma. Entonces, con valores hasta 320, el paciente puede estar alerta. Valores de osmolaridad mayor de 320, el paciente va a entrar en somnolencia, como pueden ver acá. Cuando ya la osmolaridad es mayor de 340, en promedio 340, puede entrar en sopor, y cuando es mayor de valores 340 a 360, puede entrar en coma. Por eso que el estado hiperglicémico hiperosmolar, su mismo nombre lo dice, lo define, es un estado que va a tener glucosa alta, que va a tener una hiperosmolaridad, o sea, una osmolaridad alta, y el punto de corte es 320. Cuando la osmolaridad sérica sea mayor de 320, ese paciente lo más probable es que tenga un estado hiperglicémico hiperosmolar y que nos venga con trastorno sensorial. Por eso que una forma de diferenciarlo justamente era esta, ¿no? ¿Se acuerdan? Era la alteración sensorial, ¿no? Más frecuente en el estado hiperosmolar que en la cetoacidosis diabética, y esta es por la osmolaridad alta que estos pacientes presentan. Y aquí vienen ya los criterios diagnósticos, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios que me permiten a mí diagnosticar cetoacidosis diabética y me permiten diagnosticar estado hiperglicémico hiperosmolar, ¿no? Básicamente, el estado hiperglicémico y hiperosmolar va a tener una glucosa alta, mayor de 600. A diferencia de la cetoacidosis, que la glucosa va a estar elevada, pero no a niveles tan altos, mayor de 250. ¿Qué más? El pH en el estado hiperosmolar va a ser normal, se podría decir, mayor de 7.3, y en la cetoacidosis va a ser un pH menor a 7.3. El bicarbonato sérico va a ser mayor de 18 en el estado hiperosmolar, y una cetoacidosis diabética va a ser menor de 18. En la cetoacidosis diabética vamos a encontrar cuerpos cetónicos, o cetonas séricas o cetonas urinarias, y estas van a estar positivas en la cetoacidosis. En el estado hiperosmolar pueden estar negativas o pueden encontrarse en pequeños valores, ¿no? El beta-hidroxibutirato puede estar mayor de 3 en la cetoacidosis, y en el estado hiperosmolar generalmente está negativo o menor de 3. La osmolaridad sérica puede estar normal en la cetoacidosis, puede estar levemente elevada, pero en el estado hiperosmolar siempre es mayor de 320. El anión GAT es mayor en la cetoacidosis diabética, mayor de 10 o de 12, y en el estado hiperosmolar puede estar normal o levemente elevado. Y el otro punto importante es la alteración sensorial, ¿no? En una cetoacidosis en compromiso puede ser leve o moderado, dependiendo de la severidad, o moderado o grave, pero en un estado hiperosmolar generalmente viene con un trastorno sensorial de sopor o de coma, ¿no? Entonces, para yo diagnosticar estado hiperosmolar son tres cosas: hiperglicemia, osmolaridad mayor de 320 milmol por kilo y trastorno sensorial, ¿no? Es lo más frecuente. Para yo diagnosticar una cetoacidosis diabética, la glucosa está elevada, pero no a valores tan altos, 250. El pH es menor de 7.3, el bicarbonato es menor de 18 y hay presencias de cuerpos cetónicos. O sea, sí o sí tiene que haber cuerpos cetónicos, ya sea en orina o en sangre, para uno definir una cetoacidosis diabética. Si yo tengo glucosa alta, el pH normal, en ausencia de cuerpo cetónico, puede ser que esté solamente ante una diabetes tipo 2 descompensada, ¿no?
Pero si yo tengo pH menor de 7.3 y cuerpo cetónico, eso es una ¿Qué pisco vas a tomar? que lo vamos a ver más adelante. Otra cosa, la cetoacidosis diabética también se puede clasificar en leve, moderada y severa. Leve Sí, cuando el pierde pH de pisco, de 7.3 pisco, a sí. 7.25, Ahí con pisco, moderada tortas y cuando de el eso. pH de 3 leches 7.24 a ahí de 7 piscos. y severa cuando el pH es menor de 7. El bicarbonato igualito 18 a 15 leve, de 15 a 10 moderada y menor de 10 severa. Ya hemos dicho, cuerpos cetónicos tienen que estar presentes, ya sea séricos u urinarios, sí o sí, en cualquiera de ellos. Y el anión GAT es generalmente alto, ¿no? Un anión GAT menor de 10 es considerado casi dentro de normalidad, y cuando está más de 10 es un anión GAT elevado, alto, ¿no? Listo. Ahora, acá hay un parámetro que me dice la osmolaridad. ¿Cuánto es la osmolaridad efectiva sérica? Me dice. Cuando la osmolaridad efectiva sérica es mayor de 320 milmol, es un estado hiperosmolar. ¿Y cómo calculo la osmolaridad efectiva sérica? Es fácil. Es 2 veces el sodio que tenemos en el AGA más la glucosa con la que ingresó entre 18. Entonces, yo hago esta suma, ¿no? Y con ese valor, si sale mayor de 320, estoy ¿Qué en tienes un ahí? estado hiperosmolar. Si sale menor de 320, menor de 300, su osmolaridad está normal y por lo tanto no será un estado hiperosmolar. Esta es otra clasificación, en este caso es una guía peruana, ¿no? de las clínicas de AUNA, de la clínica Delgado que pertenece al consorcio de AUNA, donde básicamente los criterios son los mismos que ya he mencionado, ¿no? Miren, pH mayor, acá es mayor de 7.3, estado hiperosmolar, osmolaridad mayor de 320, bicarbonato mayor de 18 y trastorno sensorial. Y para la cetoacidosis diabética toman el punto de corte 7.3, menos de 7.3 cetoacidosis. Anión alto, también mayor de 10, bicarbonato menor de 18 y presencia de cuerpos cetónicos en sangre u orina, ¿no? Entonces, las guías peruanas, muchas guías clínicas peruanas, dadas por hospitales nacionales o por clínicas, la forma de diagnóstico y clasificación es igual a las guías norteamericanas, ¿no? Y esta es una forma de diferenciar la cetoacidosis. Para que haya cetoacidosis diabética, tiene que haber una triada. Tienen que haber 3 cosas: acidosis metabólica anión GAT elevada, hiperglicemia y cetosis, o presencia de cuerpos cetónicos, ¿no? Cuando hay estos 3, es una cetoacidosis diabética. Si yo solamente tengo hiperglicemia y acidosis, eso no es una cetoacidosis diabética. Puede ser secundario a una falla renal, puede ser secundario a una sepsis, ¿no? Puedo tener hiperglicemia con acidosis, pero una acidosis metabólica, pero con una acidosis láctica, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí ya viene el diagnóstico diferencial, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, para yo decir que el paciente tiene una cetoacidosis, tiene que haber 3 cosas: hiperglicemia, glucosa mayor de 250, acidosis metabólica anión GAT alto, ¿no? pH menor de 7.3 y anión GAT mayor de 10 o mayor de 10 y un bicarbonato menor de 18, acidosis metabólica anión GAT elevado y presencia de cuerpos cetónicos en orina y en sangre. La mayoría de los hospitales nacionales, ya sea Seguro o MINSA, hacen dosaje de cuerpos cetónicos en orina, ¿no? ¿Qué cosa? Pero yo tengo que hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, la acidosis también puede ser debido a una acidosis láctica, debido a una sepsis de un shock séptico. Puede ser debido a una intoxicación por salicilato, ¿no? Una intoxicación o envenenamiento o un intento de suicidio por ingesta de... La mañana no traes. ¿Tienes probador de eso? O también una causa que es muy frecuente de acidosis metabólica anión GAT elevada es la acidosis por PM. Los pacientes con enfermedad renal crónica terminal, estos tipos de pacientes muchas veces no vienen con acidosis metabólica anión GAT elevado y pueden ser que sean diabéticos. Entonces yo necesito que tengan cuerpos cetónicos. Si tienen cuerpos cetónicos negativos, ese probablemente sea por una insuficiencia renal terminal. También puedo tener solo hiperglicemias, no necesariamente es una cetoacidosis diabética. ¿En qué caso? En diabetes mellitus tipo 2 mal controlada o no controlada, ¿no? Aquellos pacientes con diabetes que no controlan bien, que tienen valores de 200, 300, 400 o 500, que llegan a la emergencia también con signo de deshidratación, pero le hacemos los gases arteriales y el dosaje de cuerpos cetónicos en orina y salen negativos. Hagan normal y ausencia de cuerpos cetónicos en orina o en sangre. Ese paciente solamente es una diabetes tipo 2 mal controlada o descompensada, ¿no? Que es muy frecuente verlo en emergencia. ¿Qué más puede ser? También puede ser una hiperglicemia, ¿no? Puede venir con 600, 500, 600,
y con trastorno sensorial, y puede ser un estado hiperglicémico hiperomolar. Entonces, yo tengo que, ante no encontrar acidosis metabólica y cuerpo cetónico, tengo que descartar estado hiperglicémico La Facebook, hiperomolar y tengo que irme la a ver portada. la osmolaridad sérica. O puede ser una hiperglicemia por estrés, ¿no? Aquellos pacientes, por ejemplo, hay muchos pacientes con COVID, no solamente debutaban con cetoacidosis, sino algunos hacían estado hiperosmolar o también tenían cuadros de hiperglicemia de 200, 300, y hacíamos el dosaje, ¿Qué no chucha es había, ese no viejo? cumplían los criterios de crisis hiperglicemia. Este es un cuadrito 30 muy soles, interesante, capaz no pueden verlo bien la imagen, Si pero no se puede mandar pisco. me permite hacer la No se diferenciación, puede. lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Miren, Está una prohibido. cetoacidosis diabética, pH bajo, Está prohibido. glucosa alta, glucosuria, cuerpos cetónicos, pero miren una acidosis urémica o por insuficiencia renal crónica terminal. ¿Qué va a haber? Va a haber pH bajo igual, Está chido. va a haber anión GAT alto en ambos. Puedo ver eso, pero ¿qué lo diferencia? Que la glucosa en la cetoacidosis va a estar alta y en cambio la acidosis urémica puede estar normal. ¿Qué más lo puede diferenciar? La glucosuria, ¿no? Va a estar presente en una cetoacidosis diabética, va a haber presencia de glucosa en orina. En cambio, en una acidosis urémica no va a estar presente, va a estar negativo. Va a haber presencia de cuerpos cetónicos en una cetoacidosis. En una acidosis urémica no va a haber cuerpos cetónicos. Entonces, de esa manera yo tengo que hacer la diferenciación. ¿Y esto por qué es importante? Porque ustedes dirán, no, pero si ya es diabético y viene con pH bajo, anión GAT alto, etcétera, ya es cetoacidosis, sí, pero ¿qué pasa si ese paciente no tenía el antecedente, es un debut? ¿Qué pasa si la familia no nos da ninguna información? O muchas veces vemos pacientes adultos mayores o pacientes que viven solos, donde nadie nos da la información y llega a la emergencia inconsciente. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, no toda acidosis metabólica es sinónimo de cetoacidosis, puede ser una acidosis urémica, puede ser una acidosis por intoxicación por salicilatos, puede ser una intoxicación por metanol o polietilenglicol. Entonces, yo tengo que hacer la diferenciación clínica y la diferenciación de gases arteriales o de medio interno, ¿no? Doctora Choque, ¿se escucha todo bien? Perfecto, perfecto. Sí, doctor. Ya, listo, gracias. Entonces, de esa manera yo puedo enfocar lo que son las crisis hiperglicémicas, ¿no? Lo puedo enfocar clínicamente, lo puedo enfocar laboratorialmente y lo debo, y si por A o B no tengo ningún familiar, ningún antecedente, tengo que enfocarlo desde el punto de vista de análisis de laboratorio, ya sea gases arteriales o exámenes complementarios que me permitan hacer la diferenciación. Y después viene, ¿qué es lo que hago, ¿no? Una vez que yo ya diagnostiqué estas patologías, ¿qué es lo que debo hacer? Y aquí viene unos pilares, son 4 pilares muy importantes que sirven para el manejo tanto de la cetoacidosis como para el estado hiperosmolar, y que todos debemos conocer los que elaboramos en área de emergencia, ¿no? Y es básicamente, el primer pilar es la fluidoterapia, ¿no? O la hidratación endovenosa. Entonces, la hidratación endovenosa en el paciente es muy importante. En todo paciente diabético creo que estamos acostumbrados a ponerle su fluorurito, conectarle y darle a goteo rápido, a chorro, como decimos, ¿no? Pero hay protocolos que se tienen que respetar y se deben hacer. Por ejemplo, la fluidoterapia en cetoacidosis, en las crisis hiperglicémicas, se debe dar cloruro de sodio al 0.9% y se debe dar entre 500 a 1 litro en las primeras 2 a 4 horas. O sea, yo ya diagnostiqué cetoacidosis o estado hiperosmolar, ese paciente probablemente, si es una cetoacidosis, le puedo dar 500 cc hora. Y si es un estado hiperosmolar que está asociado a deshidrataciones más severas, con compromiso tensional más severo, le puedo dar hasta 1 litro por hora, en las primeras 2 a 4 horas. Pero hay que tener mucho cuidado en esta hidratación agresiva o sobrehidratación, ¿no? Porque los que tenemos un poquito más de experiencia sabemos que si es un paciente con falla renal o falla cardíaca, no le voy a dar 1 litro por hora, probablemente voy a ser menos agresivo, le daré 500 o 250 desde el inicio, ¿no? Si es un paciente, por ejemplo, que es un paciente que tiene un problema valvular o un problema cardíaco crónico, probablemente ese paciente o me venga con otra patología asociada, tengo que tener un poquito de cuidado. Entonces ahí viene ya el expertise del médico, ¿no? El cuadro clínico que tenemos que tener en cuenta para hidratación. Pero eso es un paciente joven, sin patología, sin cardiopatía, sin problema renal. Ese paciente probablemente me tolere tranquilamente hidratarlo con 500 o 1 litro por hora. Entonces yo inmediatamente al paciente lo diagnostico, tengo que ponerle su vía endovenosa, 2 de preferible
calibre alto, ¿no? 18, 20, 18 ideal, o un catéter venoso central, dependiendo cómo esté el paciente, y le pondré una sonda Foley para ir viendo la diuresis oral. Y de esa manera puede hidratarlo de forma agresiva. Después de las 4 horas, dice esta guía nos recomienda valorar los niveles de sodio, que es algo que a veces no tomamos en cuenta. Y después de esto yo bajaré a 250 o 500 mililitros hora hasta que esté hidratado adecuadamente mi paciente. Otras guías me dicen mantenerlo entre 6 a 8 horas a 500 cc hora y luego bajar a 250. Entonces eso ya depende de la guía que uno quiera seguir. En promedio son las primeras 4 horas hasta 1 litro. De ahí 500 mililitros se pueden, dicen, hasta 6 a 8 horas, otros dicen hasta que esté hidratado adecuadamente y de ahí bajar a 250. Pero acá hay un punto muy importante. Hay que valorar los niveles de sodio. A veces cuando nos damos cuenta a las 8, 12 horas, 24 horas que hacemos, o a las 8 horas que hacemos otro haga de control, vemos que está con una hipernatremia leve, moderada, ¿no? Y ahí recién nos damos cuenta que tenemos que tener cuidado con la hidratación del cloruro. Entonces acá la guía nos dice que después de las 4 horas o 2 a 4 horas debemos hacer otra haga de control y ver los niveles de sodio, de potasio, etc. Si el nivel de sodio está normal normal o alto, yo tengo que cambiar ese cloruro de sodio al 0.9 a un cloruro del 0.45%. O sea, disminuir la cantidad de miliequivalentes de cloruro de sodio que lo estoy administrando. Y esto recién se la pongo a 250 o 500 mililitros hora. Si los niveles de sodio están bajos, o sea, los niveles de sodio son menores de 130, 135, ¿no? Ustedes saben que los niveles de sodio séricos son de 135 a 145. Si está por debajo de 135, yo puedo continuar con cloruro de sodio al 0.9 en forma normal, la hidratación a 250 o 500 por hora, ¿no? Y luego de esto, yo sigo hidratando a mi paciente, sigo monitorizando, tengo que ver que orine adecuadamente, ¿no? Una diuresis adecuada para eso la sonda Foley, y después de eso yo tengo que ir valorando los niveles de glucosa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un dosaje de hemoglucotés horario, ¿no? Por hora, y vamos controlando. Puede haber venido con 500, 600, y con la hidratación o la insulinoterapia va a ir bajando en forma progresiva a 400, 300. Pero una vez que llegue a 200 los valores de glucosa, yo tengo que hacer un switch. Este cloruro lo debo cambiar a una destroza al 5% o le debo agregar al cloruro que esté recibiendo una destroza al 5%. O sea, dependiendo cómo baja su glucosa. Si baja lentamente, le agregaré una destroza al 5%, ¿no? Entonces lo manejaré a mi paciente con cloruro al 0.9% más su destroza al 5%. ¿Por qué debo hacer esto de agregar destrozas si el paciente es diabético, está con su crisis? Debo hacerlo para evitar la hipoglicemia en mi paciente. Porque yo debo manejarle la hidratación y la insulinoterapia hasta que el paciente haya resuelto la cetoacidosis diabética. Y los criterios de resolución no es glucosa menos de 200, o sea, ese no es el criterio de decir que está resuelta la cetocitosis o el estado hipermolar, simplemente me indicaron que ya están llegando a valores casi adecuados. Los criterios de resolución de cetoacidosis son que el pH sea mayor de 7.3, que el anión GAT sea menor de 10, que el bicarbonato sea mayor de 18 y que no haya cuerpo cetónico. Recién ahí yo diré que está resuelta y ahí suspenderé la insulina. Mientras yo tengo que manejarlo con doble hidratación, cloruro y destroza. Y en algunos casos, cuando hacen hipoglicemia severa por la infusión a veces agresiva que hacemos de insulina, debemos mantenerlo incluso solo con destroza. Entonces, eso ya es criterio clínico. El otro punto importante a considerar es la insulinoterapia. Y la insulinoterapia actualmente se usa dosis bajas o medias, ¿no? Dosis bajas generalmente. Cuando recién se empezó a tratar la crisis hiperglicémica, se daban dosis de insulina de 0.5 o 0.3, dosis de unidades por kilo por hora, ¿no? Imagínense un paciente que pesaría peso ideal en 70 kilos, a 0.5 sería más o menos 35 unidades por hora. Y después se vio que te podría corregir rápidamente los niveles de glucosa, pero te daba hipoglicemias o hipoglicemia severa. Y te complicaba el tratamiento y te complicaba la evolución, la mejoría del paciente. Entonces se hicieron protocolos y se vio que la dosis más baja de 0.1 era una dosis adecuada, en la cual se podía hacer una corrección más fisiológica, más adecuada y evitar la hipoglicemia en mis pacientes. Entonces la dosis recomendada por vía endovenosa es una dosis en bolo de insulina de acción rápida. En este caso estamos hablando de la insulina cristalina, que es una insulina de acción rápida que la mayoría de hospitales lo tienen y que se da una dosis de 0.1 unidad por kilo en bolo, ¿no?
Si el paciente pesa 70 kilos, yo le doy peso ideal, ¿no? No estamos dando peso por sobrepeso, obesidad, peso ideal. Pesa 70 kilos a 0.1, le tocará 7 unidades en bolo y luego continuaré a la misma dosis 0.1 unidad por kilo por hora. O sea, sería 0.1 por 70, 7 unidades por hora. Entonces yo le diría a mi personal de enfermería, colóquele 7 unidades en bolo y luego a 7 unidades por hora en bomba de infusión. Y esa es la dosis que lo doy a 0.1 unidad por kilo por hora, ¿no? Ese es apenas yo hago el diagnóstico de cetoacidosis o estado hiperosmolar. Si yo, luego de esto, yo logro que bajen los niveles de glucosa en forma progresiva, yo tengo que chequear los niveles de glucosa. Puede haber venido con 600, 500, 400, pero una vez que los niveles de glucosa llegan aquí a 200 miligramos o menos, yo tengo que bajar la dosis de insulina endovenosa de 0.1 unidad a 0.05 unidad kilo hora. Pongamos que yo inicie a 8 unidades por kilo hora. Después de que la glucosa bajó a 200 o menos de 200, yo debo bajar la insulina de 8 unidades a 4 unidades. 0.05 por 80 kilos me da 4 unidades. Entonces yo inicié con 8 unidades, llegué al objetivo de 200, no suspendo la insulina terapia, simplemente reduzco la dosis a 0.05 y de 8 la bajo a 4. O de 7 unidades la bajo a 3.5. ¿No? Y voy chequeando y ahí ya yo hago, una vez que la glucosa bajó a menos de 200 que hice yo, agregué al cloruro de sodio que estaba recibiendo mi paciente, destroza al 5% y continúo con la infusión de insulina. Y se debe continuar hasta que se resuelva la cetoacidosis diabética. Y ese es un error que es muy frecuente y es algo que he visto en varios hospitales. Una vez que la glucosa llega a menos de 200, suspenden la insulina o bajan a dosis extremadamente muy bajas. ¿Y esto qué hace? Que el paciente siga en cetoacidosis o siga en estado hiperosmolar o hace que no salga del cuadro o siga con trastorno sensorial. Entonces, los criterios de resolución de cetoacidosis son pH mayor de 7.3, bicarbonato mayor de 18, anión GAT mayor de 10 y ausencia de cuerpos cetónicos. Esos son mis criterios de resolución. Si no tiene esos valores, yo debo continuar la insulinoterapia, así tenga glucosas de 200, de 150, de 120, de 100. Yo tengo que continuar la insulinoterapia para resolver la cetoacidosis. Y de la misma manera tengo que usar la insulinoterapia hasta que se resuelva el estado hiperosmolar. Cuando aquí la glucosa era 200, acá el punto de corte es 250. Cuando tiene un estado hiperosmolar y la glucosa es de 250, recién ahí yo agrego lo que es la destroza al 5%, aquí, y reduzco la dosis de insulina de 0.1 unidad a 0.05 unidades por kilo hora, ¿no? Y aquí miren los valores de que tiene que mantener ese paciente mientras esté recibiendo insulinoterapia entre 150 a 200 miligramos de su glucosa por hemoglucoteso serio. Y el paciente con estado hiperosmolar debe mantener sus niveles de glucosa en más o menos en 200. Igualito, yo hasta cuándo mantengo la insulinoterapia en el paciente con estado hiperosmolar, el criterio no es la glucosa menos de 250. Disculpen, los criterios son cuando la osmolaridad se ha normalizado o es menos de 320. Cuando la osmolaridad es menos de 320, recién yo diré, y la glucosa es menos de 250, recién yo diré, el paciente ya resolvió el estado hiperosmolar y puedo hacer el cambio de insulina endovenosa a insulina subcutánea. ¿Ok? Y aquí viene el otro juego, el otro switch que hacemos, ¿no? El siguiente switch es cómo cambio la insulina endovenosa que está recibiendo mi paciente a insulina subcutánea. Y se debe hacer. Ya cuando el paciente tiene los criterios de resolución de cetoacidosis y los criterios de resolución de estado hiperosmolar, yo debo cambiar esa insulina endovenosa a insulina subcutánea. Puedo hacerlo por una insulina de acción intermedia, ¿no? Que puede ser una insulina NPH. Puedo hacerlo por una insulina de acción prolongada, que es una insulina glargina, de Temir o una de Gludec, ¿no? Pero hay protocolos de cómo hacerlo. Entonces, lo ideal, si yo voy a usar en un NPH para hacer el cambio de cristalina a NPH, debo colocar esa insulina 2 horas antes de que se suspenda la vía endovenosa. O sea, si yo estoy a 3 unidades por hora, pongamos, y el paciente ya tiene criterio de resolución y quiero iniciar mi NPH, la NPH lo colocaré 2 horas antes de suspender la insulina cristalina. Si lo voy a suspender al mediodía, le pondré a las 10 su NPH y al mediodía suspenderé lo que es la insulina endovenosa que está recibiendo el paciente.
¿no? Ese es el switch que se debería hacer. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Y es algo muy frecuente que vemos, el bicarbonato, ¿no? A veces vemos al paciente con cetoacidosis y está con una cetoacidosis moderada, donde el pH es mayor de 7, ¿no? Mayor de 7 y inmediatamente le colocamos bicarbonato. Pero el bicarbonato está indicado solo cuando el pH es menor de 6.9. Si uno tiene un pH de 7 o 7.1, 7.2 o menor a 7.3, no debería recibir bicarbonato, porque el bicarbonato nos puede dar problemas de arritmias cardíacas o puede dar problemas de edema cerebral, aumenta esos riesgos. Entonces el bicarbonato endovenoso solo se da cuando el pH es menor de 6.9, o sea, en cetoacidosis diabéticas severas. En estado hiperosmolar no vamos a dar bicarbonato, porque ya les expliqué que un criterio de estado hiperosmolar es que el pH sea mayor de 7.3, entonces en ellos no le daré. Pero si es un estado mixto, por ejemplo, cetoacidosis en estado hiperosmolar, ahí sí tengo que ver el pH. Entonces, si el pH es menor de 6.9, yo le daré 100 milimols, ¿no? Más o menos una ampolla de bicarbonato me trae, milimol es igual a 1000 equivalentes. Una ampolla de bicarbonato al 8.4 me trae aproximadamente 20 mil equivalentes. Entonces yo le daré 100 mil equivalentes, que son 5 ampollas. 5 ampollas de bicarbonato en 400 de agua, más una ampolla de cloruro de potasio, para evitar el riesgo de hipocalemias o de que desencadene hipocalemia, y se le infundo toda esta infusión en 2 horas. Luego de esas 2 horas yo tengo que hacer otro haga de control y con ese haga de control debo valorar. Si el pH sigue saliendo menor a 6.7, yo seguiría repitiendo esta infusión por Volutrol que le daré a mi paciente, ¿no? O endovenosa. Y esto lo puedo hacer, dice la literatura, hasta que el pH sea mayor de 7, pero hay que siempre valorar los niveles de potasio, porque el bicarbonato endovenoso se asocia un poco a desencadenamiento de hipocalemias moderadas o severas. Entonces, ese es el único caso en el cual deberíamos usar bicarbonato endovenoso, cuando el pH está bajo, en casos de cetoacidosis diabética severa, ¿no? No en leve ni moderado. Y el otro punto importante que debemos hacer es la valoración de los niveles de potasio, ¿no? El potasio sérico. Y este es algo muy importante que a veces tampoco lo tenemos en cuenta, ¿no? Si el potasio es mayor de 5.2, yo debo tranquilamente dar mi insulinoterapia, iniciar mi insulina, no debo agregar potasio al suero que esté recibiendo mi paciente, tranquilo, lo comienzo a hidratar de forma agresiva, le comienzo la insulinoterapia y voy valorándolo de acuerdo a los agas. Pero ¿qué pasa si el potasio es menor de 3.3? Si el potasio es menor de 3.3, yo no debo dar insulina, no debo administrarle, o si le estoy dando, debo parar y debo corregir los niveles de potasio, ¿no? Y llevarlo a valores mayores de 3.3. Y en este caso hacemos los famosos retos de potasio o administramos de 10 a 20 miliequivalentes de cloruro de potasio por hora. No más de eso porque pueden desencadenar también arritmias cardíacas. Entonces máximo 20 miliequivalentes por hora de cloruro de potasio. ¿Qué pasa cuando el potasio está entre 3.3 a 5.2 miliequivalentes? Pues yo no necesito a ese paciente que le haga retos de potasio. O sea, a veces he visto pacientes con potasio de 3.5, 3.7 y están con retos. Ahí no es necesario los retos de potasio, ahí, o corregir por catéter venoso tampoco. Ahí lo que debemos hacer es que a cada litro de suero que le estamos administrando le agregamos 20 a 30 miliequivalentes de potasio. Ustedes saben que el cloruro de potasio al 14.9 me da 20 miliequivalentes y al 20% me da 27 a 30 miliequivalentes. Entonces yo le diré a mi enfermera, agrégale un calio, ¿no? Un cloruro de potasio al 20% a cada litro y le comienzo a hidratar con cloruro al litro que está recibiendo un cloruro de potasio. Y esto hago un monitoreo para tratar de mantener el potasio entre 4 o 5 miliequivalentes. Entonces ese es otro error que a veces tenemos y que no tomamos en cuenta, ¿no? Si el potasio está entre 3.3 a 5.2, a cada litro de suero que le estamos administrando, agregar un cloruro de potasio. Si el potasio es menor de 3.3, no deberíamos iniciar la insulina y si está recibiendo, parar y corregir los niveles de potasio hasta llevar un potasio mayor de 3.3 que nos permita darlo por vía endovenosa, ¿no? Por vía a través de la reposición del suero. Si está mayor de 5.2, no es necesario hacer una corrección. Acá hay otro punto que, ya que tenemos tiempo, voy a tocarlo. ¿Qué pasa cuando el paciente, por ejemplo, no tenemos, ¿no? Una bomba de infusión o no tenemos, o es una cetoacidosis leve moderada, ¿no? Para cetoacidosis severa no debemos usar vía secundaria. Pero ¿qué pasa si una cetoacidosis leve, ¿no? De 7.3 a 7.25. ¿Qué pasa en ese caso?
yo podría usar una forma de tratamiento subcutáneo y el protocolo nos dice que podemos dar 0.2 unidades por kilo. Si pesaba 60 kilos, 0.2 serían 12 unidades, ¿no? 12 unidades subcutáneas. Y le puedo dar la insulina cristalina también vía subcutánea cada 2 horas. Es un protocolo. Acá no es horario, este es por hora. Infusión continua, de forma permanente. Acá yo le administro vía subcutánea cada 2 horas, ¿no? A una dosis mayor y con eso también sigo monitorizando los niveles de glucosa en forma horaria cada 2 horas hasta que cumpla los criterios. Esta es una forma de tratar, pero solamente está recomendado en casos leves y por ahí en algunos casos moderados. No se debe dar vía subcutánea en pacientes chocados, pacientes hipotensos, pacientes con trastorno sensorial, ¿no? Es un paciente despierto que tiene capaz un criterio de cetosis. Y aquí viene lo mismo que ya les había mencionado, la fluidoterapia, ¿no? La fluidoterapia es muy importante, es el primer pilar de la crisis hiperglicémica, tanto para cetoacidosis como para estado hipermolar. Los fluidos endovenosos son un aspecto crítico del tratamiento de las emergencias hiperglicémicas. El tratamiento con fluido expande el volumen intravascular, comienza a depletar o a llenar el volumen intravascular que se ha ido perdiendo a través de la poliuria, a través de la glucosuria, ¿no? Y eso que va a mejorar el estado hemodinámico de mi paciente, va a disminuir la hipotensión y la taquicardia, va a restaurar la perfusión renal, porque cuando el paciente viene grave o severo también tiene falla renal aguda, o si tiene una enfermedad renal crónica la reagudiza, ¿no? Y además reduce la resistencia a la insulina, disminuyendo los niveles circulatorios de hormonas contrarreguladoras. O sea, la hidratación es muy importante, porque con eso yo restauro el volumen intravascular que está disminuido, mejoro la hemodinamia, mejoro la perfusión renal y aparte ayuda a eliminar las hormonas contrarreguladoras que estaban altas, como el glucagón, catecolamida, etc. La solución preferida es el cloruro de sodio al 0.9%, que todos los hospitales centros lo tienen, y se inicia a 500 o 1 litro por hora durante las primeras 2 a 4 horas. Después de depletar o llenar el volumen intravascular, la solución salina debe bajarse a 250 mililitros hora, ¿no? Y se debe cambiar a 0.45 dependiendo de los niveles de sodio serio. Una vez que los niveles de glucosa se aproximen a 200 en cetoacidosis diabética, yo debo agregar o reemplazar por una destroza al 5%, incluso al 10% si me he hecho hipoglicemias severas, hasta que, mientras continúe con la infusión de insulina. Esto siempre y cuando hasta que se corrige la cetoacidosis o el estado hipermolar. Luego de eso ya debo suspender mi insulina y puedo manejarlo con cloruro de sodio en mi paciente. Una adecuada hidratación endovenosa es mucho más agresiva o más severa en pacientes con estado hiperosmolar, porque ellos tienen mayor deshidratación, mayor hipotensión y mayor depresión o pérdida de volumen. Lo mismo del bicarbonato que ya les hablé, administración de potasio y el tratamiento con insulina, ¿no? Y eso también ya lo hemos conversado, creo. Un momento, por favor. En el caso de la insulinoterapia, ¿no? Dice, se debe dar la insulinoterapia hasta que la cetoacidosis se resuelva, ¿no? ¿Y cuándo se dice que está resuelta la cetoacidosis? Cuando el pH es mayor de 7.3, anión gas normal, menor de 10, carbonato mayor de 18. Hasta ahí yo debo dar la insulina. Una vez que llevo esto, debo suspender. O pasar, disculpen, no suspender, pasar a la vía subcutánea, que es la insulina de acción intermedia prolongada. El estado hiperosmolar se debe mantener la insulinoterapia hasta que la osmolaridad sea menor de 310, la glucosa sérica sea menor de 250, o hasta que el paciente recupere su estado mental o mejore su estado sensorial, ¿no? Hasta ese momento yo debería mantener la insulinoterapia endovenosa. Una vez que llego a los criterios de resolución de cetoacidosis o estado hiperosmolar, yo debo pasar a vía subcutánea con insulina de acción prolongada, de acción intermedia prolongada, ¿no? Y aquí dicen, mira, la insulina de acción intermedia que podemos usar, la NPH o de acción prolongada, la de temigladina o de gludel, ¿no? Y puedo usar también, dice, en el caso que yo inicie las insulinas de acción más prolongada como de temigladina o de gludel, se deben aplicar 3 a 4 horas antes de hacer el switch de vía endovenosa subcutánea. Porque como ustedes saben, estas insulinas, su tiempo de vida media o de inicio es más o menos a las 3 o 4 horas. Por eso que se debe hacer. Pero cuando usamos NPH se debe hacer a las 2 horas antes de suspender la vía. Aquí viene una guía, la guía peruana que les había mencionado, ¿no? Donde básicamente los pilares son los mismos, ¿no? Insulinoterapia,
valorar los niveles de bicarbonato, potasio y la hidratación para casos de de hidratación, ¿no?, agresiva. Pero acá también dan un punto muy importante, que es la valoración del fosfato sérico. Y se dice que el fosfato sérico solo debe ser repuesto cuando los valores séricos sean menor a 1 miligramo por decilitro, ¿no? Solamente en ese caso yo debería hacer reposición. Y acá me da algunas recomendaciones muy interesantes esta guía, donde me dice que el fósforo solamente debe reponerse, considerar la posibilidad de reposición si el fosfato sérico es menor de 1 miligramo por decilitro, ¿no? También considere la reposición en caso de paciente con disfunción cardíaca, anemia o dificultad respiratoria. En estado hiperglicémico, limitar la reposición de fósforo a una hipofosfatemia persistente. O sea, no debería reponer. El potasio ya lo vimos, ¿no?, lo que se debe poner, y el bicarbonato solamente usar si el pH es menor de 6.9 en la cetoacidosis diabética, solamente. Y en pacientes con estado hiperomolar no se debe hacer reposición de bicarbonato. Ya para acabar, este es el algoritmo, por ejemplo, de esta guía peruana, donde dice que todo paciente diabético que ingrese a emergencia con signos de disfunción autonómica o con pérdida de conciencia debe medir la glucosa, ¿no? O sea, a veces tenemos el dato que es diabético, tiene antecedente diabético, es un paciente mal controlado, y buena hora, inmediatamente podemos hacer la glucosa. Pero como protocolo, todo paciente inconsciente o con trastorno sensorial deberíamos hacer un dosaje de glucosa. Y a veces lo más rápido es un hemoglucotés, ¿no? Para valorar si está con una crisis hiperglicémica, como acá, o para también darnos sorpresa, que a veces nos damos cuenta que está con una hipoglicemia. Y acá les mencionaré, ¿no? Entonces, uno inmediatamente, cuando haya trastorno de conciencia o pérdida de conciencia sin antecedentes, valorar el hemoglucotés. Si es mayor de 250, yo tengo que hacer el diagnóstico diferencial de cetoacidosis o estado hiperomolar, ¿no? Y te haré un gas arterial para definir si tiene criterio de cetoacidosis o ver la osmolaridad, y haré un dosaje de cuerpos cetónicos en orina. Y esta guía de esta clínica lo hacen en sangre, ¿no?, la del dosaje de beta-hidroximetilado. La mayoría de nosotros lo hacemos en orina, ¿no?, a través del examen de orina completo. Nos podemos dar sorpresa, que a veces no es una crisis hipoglicémica, sino que es una hipoglicemia, ¿no? Y establecer si es una hipoglicemia severa, ¿no? La hipoglicemia severa es cuando viene con glucosa menor de 50 o 54 asociado a trastorno de conciencia, ¿no? Inmediatamente en ese caso debemos dar una reposición endovenosa, dice, ¿no? Paciente inconsciente, que viene inconsciente, administrar de forma endovenosa 25 gramos o 4 ampollas de destroza al 33%, ¿no? Y si es una hipoglicemia no severa, dice, puede hacer reposición con Bioral. Eso es un poco para orientarnos en el diagnóstico. Las hipoglicemias leves, cuando la glucosa es menor de 70 y no tiene trastorno sensorial. Moderada la hipoglicemia cuando es menor de 54, y severa cuando es de menor de 50 con trastorno de conciencia. Y acá están los síntomas que se pueden asociar, ¿no? Hipoglicemia leve, síntomas autonómicos como es temblor, palpitaciones, transpiración. Hipoglicemia moderada, síntomas autonómicos y neuroglucopénicos como dificultad para concentrarse, confusión, debilidad, somnolencia. Hipoglicemia severa cuando el paciente está inconsciente, ¿no?, o tiene alteraciones mentales características o severas. Entonces, no todo paciente con trastorno sensorial y diabético puede ser una crisis hipoglicémica. Nos podemos llevar sorpresa y puede ser una hipoglicemia moderada severa. Entonces, siempre hay que hacer un dosaje inmediato ante un trastorno sensorial o un paciente con antecedente diabético y trastorno sensorial, haciendo una hemoglucotés o una glucosa sérica que nos puede demorar un poquito más, ¿no? Y un poco ya para ir acabando, solamente le quería traer a colación fue un estudio hecho en pacientes con cetoacidosis y infección por COVID, ¿no? ¿Qué pasaba en ellos? Sabemos que cetoacidosis tiene una mortalidad no tan alta, de 1 o 2%, y estado hiperosmolar una mortalidad de 10 a 16%, pero esta mortalidad variaba, aumentaba enormemente. Por ejemplo, si el paciente, en la mayoría de todos los pacientes diabéticos, si tenía cetoacidosis, la mortalidad era mucho, o la posibilidad de supervivencia era mucho menor en comparación a los que no presentaban cetoacidosis. O sea, si yo comparo diabéticos descompensados, mal controlados, con aquellos con cetoacidosis, ¿quiénes van a sobrevivir menos o tener mayor mortalidad? Pues con cetoacidosis diabética. Pero ¿qué pasa si yo comparo, ese paciente tiene COVID? Si el paciente tiene COVID y presenta cetoacidosis, la supervivencia es mucho menor si ese paciente es COVID diabético y no tiene cetoacidosis. Entonces, la mortalidad aumenta o la supervivencia disminuye si ese paciente es diabético, tiene cetoacidosis y por mala circunstancia tiene también infección por COVID, ¿no? La supervivencia es mucho menor que si no hiciera cetoacidosis. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias y espero las preguntas. Gracias por su atención. Muy bien.
Agradecemos al doctor Luis Arabia por su excelente exposición tan clara sobre temas puntuales, sobre una patología tan frecuente como es las crisis hiperglicémicas, tanto la cetoacidosis diabética como el estado hiperglicémico hiperosmolar, que es una patología que vemos muy frecuente en la emergencia. Con mucha pena decimos que ha aumentado la cantidad de pacientes, sobre todo jóvenes y adultos jóvenes, que vienen a la emergencia con esta patología. Y como dice la literatura, el paciente con diabetes mellitus tipo 1 es más frecuente que haga cetoacidosis diabética y el estado hiperglicémico hiperosmolar en diabetes tipo 2. Pero vemos que esto a veces que no se cumple, ¿no? Porque tenemos pacientes jóvenes con diabetes tipo 2 que hacen cetoacidosis diabética. Doctor Luis Arabia, yo primero invitar por favor a todos los colegas si tienen alguna interrogante, alguna pregunta que lo hagan llegar al chat para poder transmitirla al doctor Luis Arabia. Pero quería consultarle, doctor Luis Arabia, sobre los estados mixtos. ¿Existen los estados mixtos como definición? ¿Y qué criterios tendríamos para nosotros catalogar como un estado mixto, ¿no? En estos pacientes? Claro. Gracias, doctora, por la pregunta. Sí, en realidad los estados mixtos están presentes, con mucha menos prevalencia o frecuencia que la cetoacidosis o el estado hiperosmolar, ¿no? La cetoacidosis es mucho más frecuente que el estado hiperosmolar, pero hay pacientes que lamentablemente vienen con estos dos trastornos, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque el paciente tiene los criterios de cetoacidosis, pH menos de 7,3, bicarbonato menos de 18, cuerpos cetónicos, pero cuando vemos la osmolaridad en el AGA, o le sacamos la osmolaridad efectiva, el paciente tiene más de 320. Entonces, hay pacientes que tienen no solamente los criterios puros de cetoacidosis, sino que tienen también osmolaridad alta mayor de 320. Esos son trastornos mixtos. Y ese paciente probablemente va a demorar más en resolver su crisis hiperglicémica, va a tener mayor compromiso sensorial, probablemente esté soporoso, en coma, y va a demorar más días o más tiempo, tiene mayor riesgo de mortalidad que los otros casos, ¿no? Por separado. Pero sí es frecuente y hay que buscarlo. A veces solamente vemos cetoacidosis, no miramos la osmolaridad. Nos ha pasado, ¿no? Y hay trastornos mixtos. Muchas gracias por su respuesta. Invitamos por favor a los colegas a hacer las preguntas por el chat para poder transmitirle al doctor Luis Arabia. Doctor Luis Arabia, tenemos nosotros a veces pacientes que ya llegan complicados a la emergencia, pacientes, como lo manifestó usted, que vienen con dolor abdominal de 2 días, muchas veces cuando el médico no diagnostica en un inicio o no sospecha que estamos frente a una cetoacidosis diabética, a veces lo confunde a estos pacientes, sobre todo cuando llegan al primer nivel de atención y son pacientes enviados a su domicilio, regresados a su domicilio, y regresan luego ya con una cetoacidosis severa a la emergencia de los hospitales. Si bien en los centros de salud no se cuenta muchas veces con análisis de gases arteriales, ¿qué cree usted? ¿Qué podríamos de repente recomendar? Ya que muchos colegas de primer nivel de atención han estado están escuchando la charla. ¿Qué podría de repente usted aconsejar para estos colegas para que inmediatamente puedan derivar en estos casos o iniciar el primer manejo en estos pacientes, en estas patologías? Claro, muy buena pregunta, doctora. En realidad, ahí hay que orientarnos por el cuadro clínico. No sé si vieron las primeras diapositivas. De hecho, cualquier paciente con antecedente de diabetes ya nos está ayudando bastante, porque basta que ese paciente sea diabético, inmediatamente yo tengo que valorarlo clínicamente al inicio. Y lo que hacemos lo primero, las funciones vitales. Si las funciones vitales están estables, aleja la posibilidad de una crisis hiperglicémica. O sea, si no está taquicárdico, no está hipotenso, no está taquineico, no tiene trastorno sensorial, probablemente sea una diabetes descompensada o no esté haciendo una crisis. Pero yo tengo que inmediatamente parar la oreja, como se diría, o estar mosca, como se diría, si ese paciente diabético me llega hipotenso, me llega taquicárdico, me llega taquineico, me llega somnoliento, me llega agitado. O sea, yo tengo que sí o sí, aquel paciente diabético con trastorno de conciencia, eso es sí o sí, hacerle
el diagnóstico diferencial de cetoacidosis o estado hiperosmolar. Yo tengo que, aquel paciente diabético que esté inestable hemodinámicamente, hipotenso, taquicárdico, tengo que pensar en una crisis hiperglicémica. O aquel paciente que me esté con una respiración de Kussmaul, yo tengo que sospechar. O sea, ¿podemos hacer el diagnóstico o la sospecha clínica? Sí, en base al cuadro clínico. Por eso ahí había una tablita que decía signos y síntomas. Los síntomas son aquel paciente que me diga, doctor, yo estoy que orino mucho, estoy que hace 2, 3 días que orino, una semana, un montón, y tengo mucha sed, se me seca el labio, y luego examina, tiene la boca seca, los labios secos, ese paciente probablemente esté deshidratado, moderado, severo. Si está hipotenso, es una deshidratación severa. Entonces, todo diabético inestable, hemodinámicamente inestable, con trastorno sensorial o con funciones vitales alteradas, yo tengo que hacer el descarte de crisis hiperglicémica, cetoacidosis o estado hipertensivo. Entonces, ¿qué tenemos a la mano? Muchas postas, una hemoglucosis. Entonces, si yo tengo el antecedente de diabetes y tiene alteración hemodinámica clínicamente, yo sospecho, haré un dosaje de glucosa, un hemoglucotés. Si este sale más de 250, es un criterio ya para pensar en ceto o estado hipertensivo. Entonces, si por ahí algunos tienen laboratorio y tienen un examen de orina completa a la mano, le hago un examen de orina completo. El examen de orina completo me da perfil bioquímico, ¿no? Donde voy a ver si hay proteinuria, si hay glucosuria, si hay cuerpos cetónicos y me hace ver si hay infección, un recuento leucocitario. Entonces, si yo ya le hice la hemoglucosis a ese paciente que sospecho y tiene más de 250, ya tendría un criterio. Yo sí o sí le hago un examen de orina completo y tiene cuerpo cetónico, ese paciente es lo más probable una cetoacidosis diabética. Y ese paciente lo puedo ir atendiendo en post en mi centro con suero, como han visto es 1 litro por hora, lo hidrato agresivamente, si es joven, adulto, le pongo incluso si quiero su insulina subcutánea, si tengo cristalina, y lo mando al hospital preferido, para que ya en el hospital le hagamos gases arteriales. Pero sí se puede hacer una sospecha, un diagnóstico prehospitalario en centro, puesto de salud. Entonces nunca hay que olvidarse que todo paciente diabético, inestable, hemodinámicamente inestable, con trastorno sensorial, hay que hacer un control mínimo de hemoglucotés y si tengo a la mano un examen de orina completo. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, nunca olvidarnos de la parte clínica, como lo ha mencionado usted, que es importante, ¿no? Y en todo centro de salud nos falta un hemoglucotés y ya muchos, incluso hacen guardias y también tienen este laboratorio, lo que es lo mínimo indispensable, ¿no? Dos preguntas, doctor, no sé si me podría aclarar. Relacionado, la primera pregunta, cetoacidosis y pancreatitis aguda, ¿alguna relación que conoce usted? Y la segunda pregunta, como usted es un investigador, nosotros en la época del COVID, los que hemos estado trabajando en esto de la pandemia, en la primera ola sobre todo, teníamos gran cantidad de pacientes que ingresaban con hiperglicemia y acidosis, muchas veces pacientes que no eran diabéticos, o sea que no tenían antecedentes de diabetes, y que después, particularmente he tenido la oportunidad de verlos a muchos, y luego de muchos meses han resultado que con los valores de glucosa normal, o sea, pacientes en que no se ha detectado la diabetes mellitus. ¿Conoce usted el porcentaje de estos pacientes o se ha hecho algo, doctor, de repente una investigación sobre qué porcentaje en realidad fueron hiperglicemia por un cuadro infeccioso agregado, en este caso el virus, o se llegó a definir, a completar los criterios diagnósticos que ya usted menciona? Sí, muy buena pregunta, doctora. En realidad, sí vimos eso en la segunda ola, que la mayoría de pacientes venían debutando con cetoacidosis. Hacíamos los análisis de AGA y tenían los criterios de cetoacidosis diabética. Le hacíamos los estudios y eran también COVID positivos. Se ha visto y se haya estudiado ya, no tengo conocimiento de estudios nacionales que haya sobre este tema, pero sí hay bastantes reportes internacionales, europeos, americanos, donde se ha visto que sí existe una relación. Como había mencionado, las crisis hiperglicémicas me van a dar no solamente cuadros de hiperglicemia, acidosis, sino que también se da un proceso inflamatorio severo per se por la misma cetoacidosis o el estado hiperosmolar. Entonces, por sí mismo ya hay un estado inflamatorio, proinflamatorio moderado severo. Se produce mayor liberación de interleucinas, factores de necrosis tumoral, etcétera, por solamente la crisis hiperglicémica. Pero se ha visto que si tenían COVID, esto se aumentaba o se exacerbaba.
hemos visto que pacientes con cuadros mixtos de crisis hiperglicémica, cetoacidosis y COVID eran cuadros netamente severos, ¿no? No venían leve, moderado, venían severos y había mortalidad mayor que en los pacientes con ceto pura. Como les mostré en el último gráfico, existen estudios donde ya se ha visto que el paciente con cetoacidosis y COVID tenía mayor mortalidad que si por sí solo era cetoacidósico puro. Entonces, de por sí empeoraba y agravaba el diagnóstico. Ahora, en cuanto a la etiología, se ha visto que el SARS-CoV-2 actúa sobre los IECA2, ¿no? O sobre los IECAs. Actúa a ese nivel y se ha visto que estos están no solamente en pulmones, cerebro, también están en páncreas. Y se ha visto que el virus también entra a la célula pancreática, la célula beta y la comienza a destruir. Y esto predispone o desencadena cuadros de insulinopenia moderadas, severas y hace cuadros de hiperglicemia. Entonces se ha visto que el paciente probablemente inició con la infección por COVID y esto desencadenó lo que es el cuadro de cetoacidosis. Fue el gatillante o el detonante, pero es porque el virus entró a nivel de la célula pancreática, la célula beta y comenzó a inflamarlo. Entonces sí hay una causa etiológica también y una causa lateral. Ahora, en cuanto a su primera pregunta de pancreatitis y cetoacidosis, si ustedes recordarán, cuando yo expuse, las causas principales son infecciosas para una cepa, pero se ha visto que hay también causas cardiovasculares o metabólicas o de otro tipo. Entonces, ¿qué otros factores pueden desencadenar también cetoacidosis? Cualquier proceso infeccioso inflamatorio. Si hay una pancreatitis, va a haber un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, al haber un proceso inflamatorio por la pancreatitis, ¿qué va a producir? También va a producir daño no solamente en la función exocrina, sino endocrina. Y esto me va a desencadenar cuadros de cetoacidosis, ¿no? No es muy frecuente, pero se puede dar. O sea, todo proceso inflamatorio, ya sea una pancreatitis, una colecistitis aguda, una neumonía, cualquier proceso infeccioso inflamatorio me puede desencadenar, ¿no? O se puede asociar a una cetoacidosis. Gracias, doctor. Bueno, acá hay una pregunta de un colega del chat. Bueno, creo que ya lo expuso usted, pero le hago la pregunta. Dice así: buenas noches, ¿hasta cuántos cloruros de sodio se puede poner en una crisis hiperglicémica, considerando que el paciente se encuentra estable? Considerando que se trata de un adulto, bueno, no define en realidad qué crisis hiperglicémica, si es estacionoso o hiperglicémico. No sé, doctor, si brevemente podría responder. Claro, hay que saber que una cetoacidosis, dependiendo, si es leve, moderada, severa, yo haré una hidratación moderada, severa, ¿no? Probablemente si es una cetoacidosis leve, moderada, puede ser leve o moderada, puede ser que esté hemodinámicamente estable, no esté hipotenso, no esté chocado. Entonces yo no le hidrataría a 1 litro, le hidrataría a 500 cc hora y le comenzaría a hidratar de esa manera hasta que vean que esté hidratado. Entonces, ¿cómo sé que está bien hidratado? Sus parámetros hemodinámicos, buena presión, que no esté taquicárdico, que comience a orinar bien, ¿no? Su diuresis, una diuresis mayor a 0,5 cc kilo hora. O sea, si yo veo su diuresis y hago una diuresis horaria, si este es mayor de 0,5 está orinando bien. Entonces, probablemente ahí bajaré la hidratación de 500 a 250 o hasta 200 y se le mantendré deshidratación. Entonces, todo va a depender de la hidratación agresiva, si es una ceto leve, moderado o severo. Probablemente las severas sí les daré 1 litro de inicio y les daré por 4 horas y bajaré a 500 y 250. Los estados hiperosmolares son muchos con una deshidratación más severas o más graves. Se dice que una cetoacidosis en promedio tiene un déficit de 4 a 6 litros, pero un estado hiperosmolar puede tener un déficit de 8 a 10 litros, o sea, mucho mayor. Entonces, a los estados hiperosmolares seré mucho más agresivo, le puedo dar 1 litro capaz no 4 horas, le puedo dar 6 horas, 8 horas. O sea, todo va a depender del estado hemodinámico de mi paciente. ¿En quiénes tengo cuidado en la hidratación agresiva? Si es un paciente adulto mayor. Si es mayor de 60 años, per se ya tiene compromiso renal, una disminución en el filtrado glomerular, y probablemente pueda tener por ahí una falla cardíaca, una hipertensión o una arritmia cardíaca. Entonces, en ellos no le daré 1 litro, probablemente seré menos agresivo. Si está chocado, está hipotenso, le daré 500. Si una vez que mejoré la presión, inmediatamente bajaré a 250 o a 150. O sea, va a depender la edad, va a depender las comorbilidades. Si tiene falla cardíaca, falla renal, no hay que ser agresivos. Y hay que darle tiempo, ¿no? La hidratación es un pilar, pero el otro pilar importante es la insulinoterapia. O sea, la hidratación me va ayudando, me va mejorando el estado hasta que la insulina vaya poco a poco haciendo su efecto. Y eso le va a ayudar a la larga, quien más lo va a mantener o ayudar es la insulinoterapia, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas que hay que tomar en cuenta.
Muchas gracias, doctor. Bueno, se habló sobre el tratamiento, usted habló sobre la insulinoterapia, nos habló sobre la hidratación, sobre el potasio, cuando se usa potasio, bicarbonato, errores que cometemos a veces frecuentemente, ¿no? Necesitar bicarbonato cuando el pH está mayor de 7. El control, nos manifestó usted que el control del hemoglucotés debe ser horario. ¿Habría o hay un tiempo establecido para hacer el análisis de gases arteriales? Claro, en realidad la guía te dice ahí bien claro, a las 2 horas valora los electrolitos, ¿no? Entonces yo le haría un AGA al inicio y a las 2 horas le haría otro AGA. Probablemente no para ver la resolución de la cetocidosis, porque la cetocidosis en resolver se demora 8 horas, 12 horas, 24 horas, ¿no? Y un estado hiperosmolar me puede demorar entre 1 o 2 días, o sea, es mucho más, casi el doble de la Z. Pero sí le haré el AGA no para ver los criterios de resolución, sino para ver electrolitos, para ver el sodio, el potasio, para ver el bicarbonato, ¿no? Entonces sí recomiendan ahí en el protocolo a las 2 horas y luego yo puedo hacerlo cada 2 horas o cada 4 horas los análisis de gases arteriales. Pero más que todo no es para ver criterios de resolución. Los criterios de resolución probablemente lo evalúe a las 8 o 12 horas de iniciado el tratamiento. O una vez que el paciente haya tenido la glucosa menos de 200 en ceto y menos de 250 en estado hiperosmolar, yo haré mi AGA para ver si ya tiene los criterios de resolución o todavía. Básicamente por ahí me guío. Excelente. En cuanto a la insulina, lo que es la insulina, un error también que se ve frecuentemente es que a veces cuando ya se ve que la glucosa llega a valores de 200, se retira muchas veces la insulina y el paciente se complica, ¿no? Vuelve nuevamente al círculo y se complica. Nos manifestó usted que antes de hacer el switch, el cambio de la insulina en infusión, y empezar otro tipo de insulina, como la insulina NPH, tiene que haber un tiempo manifestado. Esto varía con otros, por ejemplo, con insulina de acción prolongada, con intermedia, o todas son 2 horas. No. Justamente ahí, doctora, lo que tenemos a la mano en los hospitales públicos es NPH, ¿no? Que es una insulina de acción intermedia. La NPH nos dura entre 8 o 12 horas, por eso que lo podemos dar cada 12 horas. Hasta casos más severos cada 8 horas. Pero si voy a usar una NPH, que es una de acción intermedia, lo tengo que usar 2 horas antes de suspender la insulina endovenosa. O sea, yo le diré, si yo quiero suspender a las 12, le diré a la enfermera a las 10, póngale la NPH, sus 10 unidades, 8 unidades que yo calculé, y después de 2 horas, a las 12, diré ya suspende la vía endovenosa, la insulina cristalina. Y de ahí para adelante se queda con la NPH. Pero si yo uso una insulina de acción prolongada, como es la insulina glargina, insulina de Degludec, o estas, que también se pueden utilizar, no hay mucha experiencia, hay algunos reportes, lo que dicen es usarlo 3 a 4 horas antes. O sea, ya no lo suspenderé 2 horas, lo suspenderé 4 horas después. O sea, pongo la insulina de Degludec o la insulina glargina y le diré, después de 4 horas recién suspendo. Porque esas insulinas de acción prolongada solo son una vez al día, ¿no? En promedio, te duran 18 horas, 24 horas, ¿no? Entonces, pondré la dosis y de ahí, después de 4 horas, suspenderé, ¿no? Entonces, depende del tipo de insulina que use. Si es acción intermedia, 2 horas. Si es acción prolongada, 4 horas. Muy bien, doctor. Bueno, doctor, como última pregunta, revisando acá el chat, vemos ya no hay otra pregunta. Como última pregunta, doctor, ¿por qué es frecuente, en qué cree usted que estamos fallando, de pacientes que se ha logrado resolver con los criterios que ya mencionó usted, tanto cetocidosis diabética como estado hiperglicémico hiperosmolar, pasan los días y vemos con mucha pena que regresan complicados, pacientes que los hemos visto bien, que han salido comiendo, caminando? ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes, ¿no? Con mucha pena los vemos en emergencia y llegan hasta peor que como ingresaron. Claro, eso se llama reingreso, doctora. Se ha visto que los pacientes que más reingresan son los cetoacidóticos, que los estados hiperosmolares. O sea, yo si tengo un paciente con cetoacidosis y le doy el alta, las posibilidades de que regrese es mayor que un estado hiperosmolar. Y se dice que si tiene mayores cantidades de reingresos, pongamos que en el año tuvo 2 o 3 episodios de cetoacidosis, la posibilidad de que se complique o fallezca es mayor. ¿Y esto de qué depende? Mucho de la dosis de insulina. Si se da cuenta, esa es otra cosa que me olvidaba, yo a dar de alta a un paciente con crisis hiperglicémica debo darle la insulina
vía subcutánea por lo menos 2 a 3 meses. Ese paciente no se puede ir con vía oral. Así tenga glucosas de 200, 120, 150, glucosas ideales al alta, yo no le debo dar con vía oral, porque se ha visto que estos pacientes pueden tener recurrencia, ya sea porque no se aplican la dosis, se le aplica muy poca o no lo usan. Entonces, estos pacientes deberían usar su insulina subcutánea 2 a 3 meses para evitar justamente recidivas, recaídas y que el paciente vuelva a tener a descompensarse o tener nuevamente estos cuadros. Entonces, mínimo 2 o 3 meses y después de ese tiempo yo valoraré. Si está estable, tiene buena glicosilada y está todo bien, es un paciente que cumple y todo, probablemente pase a vibrar. Pero si yo veo que ese paciente todavía está inestable, no está controlado, y ese paciente debe continuar con su subcutáneo buen tiempo. Ese es un factor. Un factor es eso. El otro factor es que no usan la insulina, ¿no? Le damos de alta y lo usan una semana, unos días y lo dejan de usar. Y pasan a sus pastillas. Pasan a vía oral ellos mismos. Por ahí un médico le indicó vía oral y ese paciente va a recaer. Porque la insulina tiene la función de estabilizarlo al paciente. Porque si ya les había hablado, la fisiopatología de estos dos cuadros, tanto la Z como el estado hiperosmolar, es la insulinopenia. O sea, este paciente tiene déficit de insulina en su cuerpo. Tiene déficit moderado o no tiene casi reserva de insulina. Entonces, yo le doy pastillas, pero las pastillas que hacen actúan a nivel de páncreas, estimula mayor, pero no hay quien produzca la insulina, entonces están en déficit. Entonces, este es otro factor que es muy importante, que no cumplen las indicaciones o no usan insulina subcutánea y pasan a pastillas, ¿no? Y el otro factor son las infecciones que le puede volver a dar. Muy bien, doctor, gracias. Bueno, hay dos últimas preguntas, ya pues en aras del tiempo vamos a leerlas, doctor. Dice, buenas noches, doctor. En el caso de pacientes con hipertensión e hiperglicemia, ¿cómo se puede manejar al paciente para disminuir la glucosa? Hipertensión, hiperglicemia. Si no es si es cetocidosis, me imagino, ¿no? Si está con crisis hiperglicémica. Sí, supongo que sí. Ya, si está con crisis hiperglicémica y es hipertenso, yo tengo que ver el estado hemodinámico, ¿no? Su presión arterial, su frecuencia cardíaca. Si ese paciente está hipotenso y está taquicárdico, tengo que hidratarlo. Capaz no le daré 1 litro, pero le daré 500 o 500 en 1 o 2 horas. Estabilizo presión, frecuencia y bajo a 250 o a 150. O sea, lo hidrato, pero veo su estado hemodinámico al ingreso. Si ese paciente está hipotenso, está taquicárdico, lo manejo como una deshidratación moderada severa, hasta que estabilice y bajo rápidamente la hidratación. Si ese paciente, pongamos que es hipertenso y está con presiones normales o altas, yo ahí sí no lo hidrataré agresivo, no le daré 1000, le daré probablemente 250 de inicio. Y le mantengo los 250 por hora, unas 4, 6, 8 horas, hasta que le ayude a hidratar poco a poco, lentamente, y le voy poniendo la insulina en todo caso. O sea, en ese caso va a depender si el hipertenso es hipotenso, si está normal sus funciones, ¿no? Depende de eso, yo le daré 500, 1500 o 250. Eso ya es un poco la parte de la experiencia, los casos que hemos visto, ¿no? Pero no sería tan agresivo en ese caso. Doctor, y como última pregunta, que ya lo tocó, pero aquí un colega pregunta, doctor, ¿qué tipo de insulina sugiere usted en el primer nivel de atención? Ya, para los que son crisis hiperglicémicas usamos las insulinas de acción rápida, no ultra rápida, la de acción rápida, que es la insulina cristalina. La insulina cristalina inicia su efecto a los 15 minutos, media hora, 15 minutos inicia su efecto y alcanza su pico a la hora, 2 horas. O sea, el protocolo de insulina endovenosa es básicamente con insulina cristalina, no es otro tipo. Yo no uso NPH, no uso ningún otro tipo de insulina. Lo que yo uso para vía endovenosa es la cristalina. Creo que todos lo tenemos. Entonces, ¿qué hago? Y esto capaz, algunos colegas que trabajan en hospitales, le digo a mi enfermera, carga 100 unidades de insulina cristalina y dilúyelo en un volutrol de 100 cc de cloruro, ¿no? 100 unidades de insulina cristalina con 100 cc de cloruro me da una relación de 1 cc es 1 unidad. Entonces, si a mí me salió darle 8 unidades a ese paciente por hora, 8 unidades en bolo y 8 por hora, le diré pone 8 cc en bolo y luego 8 cc por hora por bomba de infusión. Eso sí es muy importante. La insulina endovenosa hay que manejarlo con bombas de infusión para poder evitar que se nos pase la dosis o se nos dé una sobredosis y podamos llevar a pacientes de hipoglicemias o a la muerte. Entonces la insulina endovenosa se maneja en un hospital, por eso que el manejo inicial puede ser de hidratación o vía subcutánea. En una posta, en un centro, yo le pondré capaz subcutánea. Entonces le daré 8 unidades o 6 unidades, dependiendo de la dosis subcutánea, le comenzaré a hidratar y lo envío a un hospital, ¿no? Eso es capaz lo que pueden hacer los colegas cuando están ante estos casos. Muy bien.
Agradecer al doctor Luis Arabia por su excelente exposición. En realidad nos ha aclarado muchos puntos, nos ha permitido reforzar nuestros conocimientos y todo esto va a redundar en la atención, en mejorar la atención de nuestros pacientes. Felicitarlo nuevamente, igual al Consejo Regional Noveno, y damos por concluida su exposición. Muchas gracias a todos los colegas presentes. Gracias. Gracias, doctor, y gracias al Colegio Médico, Consejo Regional NEVI y a la Junta Directiva. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego.